Cuando Pedro levantó su voz y comenzó a compartir del Evangelio del Señor, en ese momento dice la Escritura que el Espíritu Santo se derramó y todos comenzaron a hablar, ¿en qué? ¿En otras qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba ¿qué hablar? Yo de esto quiero compartir acerca de esto, quiero compartir hoy. Quiero compartir acerca de la lengua. Acerca de la lengua y acerca del Espíritu. Este mensaje nació a raíz de la plática con una familia. Uno de los miembros de esta familia me decía: hermano, ¿por qué no nos das un estudio profundo acerca de lo que es la lengua? Y la palabra de Dios habla de todo, de todo. Especialmente va a hablar acerca de la lengua, porque Dios nos hizo al humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿verdad? Y es muy, muy especial cuando dice la Escritura, dice, Dios a través del Espíritu Santo les daba que hablasen una lengua extraña que no conocían ellos, sus mentes no la conocían. Allí en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y dice que todos comenzaron a hablar ¿qué? En otras lenguas, según el Espíritu. Repito, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo. Esto nos comprueba bíblicamente una cosa: tus palabras, lo que tú hables, puede ser influenciado, puede ser dirigido, puede ser puesto, puede ser ungido por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero también si vamos a alguno de los otros pasajes de la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta que precisamente en el terreno espiritual, o dentro del terreno espiritual, se le da una gran importancia al uso de nuestra lengua. Porque si en el terreno espiritual el Espíritu Santo puede usar tu lengua, y el terreno espiritual tiene dos partes, ¿verdad? El reino de Dios y el reino de ¿qué? De las tinieblas. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes como parte de la introducción de este sermón es esta. Es una pregunta que requiere que usted utilice de su lógica, pero una lógica bíblica, ¿verdad? No es una pregunta capciosa, yo lo quiero dirigir bíblicamente a que usted encuentre o me ayude a encontrar esta respuesta. Si en el terreno espiritual el Espíritu Santo puede usar su lengua, en el terreno espiritual también el demonio puede usar. ¿Sí puede ser cierto esto? Podríamos comprobarlo con algunas escrituras, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se explica por la palabra de Dios. Nosotros podemos confirmar que el Espíritu daba que hablasen cosas misteriosas para comunicarse con Dios. El Espíritu Santo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, y oramos al Señor, y muchas de estas palabras son guiadas, son ungidas, son dirigidas por el Espíritu de Dios. A través de los dones también, ¿verdad? El don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría. Pero también recuerden, como cuando
el Señor Jesucristo le dijo a Pedro aquellas palabras. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Cállate, ¿qué? Cállate, ¿qué? ¿Y quién le había hablado? ¿Le había hablado Satanás o le había hablado Pedro? ¿Sabes? Le había hablado Satanás. Usó la lengua de Pedro, ¿verdad? Pedro se dejó usar por el Señor. Y Pedro, fíjese, en algunas ocasiones Pedro se dejaba usar por el Espíritu de Dios. Porque en una ocasión dijo el Señor Jesucristo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, pues unos dicen que Elías, otros dicen que uno de los profetas, otros dicen que Jeremías, otros dicen que Juan el Bautista. Sí, eso dice la gente, pero vosotros, dice, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y se acuerda lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Estas palabras de quién venían? ¿Sabes? El Señor Jesucristo lo dijo, lo reconoció, sí lo reconoció. Bienaventurado eres, Pedro, Simón Pedro, hijo, o ¿cómo? Cefas, hijo de Simón, ¿sí? Cefas, piedra. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre Celestial que está en los cielos. Gloria a Dios. Pedro era usado, ¿verdad? Era usado, su lengua era usada para manifestar algo de Dios. Pero enseguida, fíjate, si tú revisas el Evangelio, es bien curioso, porque en el Evangelio de Mateo, en una de las páginas está cuando Pedro fue usado por el Señor. Le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pero si tú vuelves solamente una hoja, la hoja posterior, vas a encontrarte que el Señor le dice: cállate, Satanás. Porque no hablas como Dios, sino hablas como los hombres. No hablas como Dios, como el terreno espiritual del Espíritu de Dios, pero estás hablando en otra clase de lenguaje. Estás siendo usado ¿por quién? Ay, hermano, qué delicado es esto, de veras. Qué delicado. He orado a Dios sinceramente. Le digo: Señor, solamente si tú nos das una revelación en nuestro corazón. Porque las verdades del Espíritu Santo no caen en nuestro corazón o en nuestra alma solamente así, como una manera automática, como una manera mecánica. Tienen que ser reveladas. ¿Cuántas veces tú no te habías dado cuenta de algo tuyo, una actitud mala tuya, y siempre estabas haciendo lo mismo y tú no le dabas tanta importancia hasta que el Espíritu de Dios puso convicción o una revelación en tu corazón, y hasta este momento te diste cuenta? Fue como cuando nos convertimos, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando nos convertimos? ¿Habíamos escuchado antes del Señor Jesucristo? Sí, con toda seguridad. Desde niño yo escuché de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Escuché más cosas, pero escuché acerca de Jesús el Salvador. La segunda persona se hizo hombre. Levante las manos los que supieron de todo eso desde que estaban pequeños. Pero algo pasó en un momento determinado. La revelación de Dios por su palabra llegó y entró y se alumbró tu entendimiento, fue alumbrado tu entendimiento. Entonces tú comprendiste y tú fuiste salvo, ¿verdad? Así mismo, hermano, yo como pido a Dios, insisto, como pido a Dios que sea el Espíritu del Señor el que nos revele a nosotros esta verdad tan grande en la palabra de Dios. Yo te lo digo, si tú en esta mañana no recibes la revelación de Dios a tu corazón de lo que vamos a tratar en este día, tú vas a seguir igual.
Pero si tú recibes en tu corazón esta palabra del Señor como revelación a tu vida, como que se encajó en tu corazón esta palabra, te aseguro que tú y yo vamos a salir más cambiados todavía. El tema es la lengua. Y yo pienso que es un tema general, ¿verdad? Porque algunos tienen una lengua más chiquita, otros más larga, pero creo que todos tenemos lengua, ¿verdad? A ver, saquen la lengua, ¿sí? ¿Verdad? Sí, tenemos lengua, ¿sí? A veces yo me confundía cuando yo escuchaba acerca de este tema de la lengua. Y yo contradecía y combatía y decía, bueno, está bien, pero ¿qué la lengua es tan importante? Y entonces, acerca de los mudos, ¿qué? Los mudos no tienen lengua, ¿verdad? O sí tienen lengua, pero no la pueden usar. Pero sabes, aunque los mudos no tengan la capacidad de hablar con su lengua, sí tienen la capacidad de hablar, ¿verdad? Porque piensan y su corazón está lleno de cosas y las expresan. Y si no las expresan con su lengua, las expresan con sus manos, o las expresan con sus pies, o las expresan con sus ojos. ¿Me explico? Capítulo 3 de Santiago es nuestro texto, por favor. Capítulo 3 de Santiago. A mí en lo particular me da mucho gozo cuando yo veo que una congregación comienza a crecer en número. Sí me da gozo. Yo sé que a la iglesia del Señor le da gozo. ¿A quién le da gozo? Que la congregación crezca. Nos da mucho gozo, sí, ¿verdad? También yo tengo un gozo muy especial cuando esta congregación comienza a tener interés de estudiar la palabra de Dios. Y me da tanto gozo, ¿verdad? Cuando todos los martes, ¿verdad? Y discúlpeme el comercial, pero todos los martes vienen a la clase de Apocalipsis a las 7 de la noche, ¿verdad? O si no asisten a la clase de Apocalipsis, están inscritos en los cursos de obreros cristianos o están estudiando la palabra de Dios a través de cualquier medio, pero la palabra de Dios es la que están estudiando. Y cómo me gusta eso, de verdad. Cómo me gusta que los cristianos estudien la palabra de Dios. Pero le voy a decir que también me da mucho pendiente que las congregaciones crezcan en número y que las congregaciones también estén estudiando mucho la palabra de Dios. Le voy a decir por qué. Porque si no se cuida este cristiano va a caer en un error muy grave. Porque en el principio de su vida cristiana tenía un amor muy grande por el Señor, y aunque no sabía nada, de todos modos su actitud, su conducta era tan íntegro, era tan comprometido con el Señor. Pero sin embargo, una vez que ya comenzó a conocer de los principios bíblicos, comenzó a cambiar su visión con respecto acerca de la vida mundana, y comenzó a considerar que todos aquellos que no pertenecían a la iglesia evangélica, llamémosle iglesia evangélica, una iglesia pentecostal o carismática o presbiteriana, o aquel que no pertenece a una iglesia cristiana, es del mundo, ¿verdad? Y en una manera es razón. Aquel que no se convirtió al Señor, pues todavía no se le alumbra su entendimiento, todavía vive en el mundo. ¿Me estoy explicando? Pero también piensa este cristiano que ya tiene tiempo y que ya sabe algunos principios de la Biblia, y piensa, bueno, yo no soy del mundo, porque yo ya me he convertido al Señor, porque yo me congrego en una iglesia, yo no hago lo que el mundo hace. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que comenzamos a cambiar muchos pecados del mundo por muchos pecados
que los cristianos no tienen convicción que son pecado y que son graves delante de Dios y que no hay una revelación en su corazón de qué tan grave es ese pecado. Y parece como que cometen solamente pecaditos, ¿verdad? Son igual de pecadores, solamente más refinados. Son más refinados que los mundanos, ¿verdad? Los mundanos sí de plano están perdidos, ¿verdad? Pero los cristianos no, los cristianos son más refinados, más hipocritones, ¿verdad? Una imagen, ¿verdad?, de santidad que cada cristiano pretende tener, ¿verdad?, pero que muchas veces ni siquiera tiene la imagen de cristiano. Los mismos hechos van a hablar de lo que cada cristiano es en sí. Fíjese bien lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro, ¿cómo? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿qué? A ver, vamos a decirlo en voz alta. Hermanos míos, esto no debe ser así. Porque claro, si leemos los versículos anteriores, de ahí solamente nos quedamos con los versículos anteriores, pues como que todos los cristianos nos vamos a excusar. Mira, ya ves, la palabra de Dios dice que nadie puede refrenar su lengua. ¿O no dice la Escritura? Nadie puede refrenar su lengua. También dice que con ella bendecimos, pero con ella maldecimos. Entonces está permitido. No, hermano, porque dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Y continúa, dice: ¿acaso puede echar una fuente agua dulce y agua amarga a la misma vez? No, hermanos. O somos cristianos o no somos cristianos. El concepto de pecado en la palabra del Señor sigue vigente. No se ha cambiado ese concepto en la palabra del Señor, pero solamente se requiere de una revelación especial que el Espíritu Santo haga en nuestros corazones. Levante las manos los que son chismosos. ¿Sabe qué? Le dije eso porque casi nadie la va a levantar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nadie nos consideramos chismosos entre los cristianos. No, solamente estoy informando para que ores. Levante las manos los murmuradores. No, pues, no hay, ¿verdad? No, hombre, si, esta no es murmuración, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si
Es claro, la palabra del Señor te va a hablar claramente, la palabra del Señor no te va a ocultar nada, pero tú y yo nos tenemos que confrontar a lo que es la palabra de Dios y pedirle revelación al Espíritu Santo de Señor, dame convicción de que soy un murmurador, un chismoso, ¿qué más? Un hablador, ¿verdad? De que no me contengo, que no refreno mi lengua. Señor, dame esa capacidad, porque entonces yo voy a conseguir una solución para esto. Pero mientras tú y yo no hagamos conscientemente dentro de nosotros esto, el problema va a seguir. Y te voy a decir una cosa, la palabra de Dios habla claramente contra aquellos que pecan con su lengua. La lengua no se refiere solamente al miembro físico de la lengua. La lengua se refiere a esta capacidad de expresión que Dios nos dio y que Dios no dio a ningún animal. Dios no dio esta capacidad de expresión como el hombre la tiene para expresar sus pensamientos a través de palabras. El reino animal tiene sus maneras de expresarse, ¿verdad? Los perros ladran, los gatos maullan, las vacas ¿qué? Mugen, y los oranges crujen, ¿verdad? Cada animal tiene su manera de expresarse, pero te digo una cosa, ningún animal tiene la manera de expresión que el hombre tiene. Porque esta característica es parte de la imagen de Dios. Dios le dio al hombre la capacidad de expresarse, la capacidad de comunicarse. Pero lo hizo con un propósito, con el propósito de bendecir, de ser creativos, no de maldecir. Cuando el pecado entró en la tierra, Satanás comenzó a utilizar la lengua para pecar en contra de Dios, para mentir, para esconder sus pecados, para murmurar, para hablar de las otras personas, para pecar con la lengua. Fíjate bien que hay dos referencias bíblicas muy grandes con respecto a la lengua. Una en el Antiguo Testamento, cuando el Señor confundió las lenguas de todos aquellos cuando estaban edificando una torre ahí en Babel, ¿recuerdas? Y el Señor vino y confundió todas las lenguas y no se entendieron. Hubo desunión por causa de la lengua. Anteriormente había unión porque dice que todos hablaban la misma lengua y si todos hablaban lo mismo eran uno. Pero cuando vino la confusión en Babel, cada uno comenzó a hablar sus propias palabras y hubo una desunión. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos otro hecho muy sobresaliente, cuando el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban sentados. ¿Y qué fue lo que les pasó a ellos? No hablaron en otras lenguas, pero sin embargo estas otras lenguas no les separaron, estas otras lenguas les unieron. Amén. Así que podemos dejar establecido el primer principio: la lengua sirve para desunir o la lengua sirve para unir. Yo no sé para qué tú estás utilizando tu lengua, si tu lengua la estás utilizando para desunir o tu lengua la estás utilizando para unir. Pero déjame decirte una cosa, la palabra de Dios es muy claro en cuanto a la importancia que Dios le da a la manera como nosotros utilizamos nuestra lengua. Abre tu Biblia en Mateo, en el capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Lo tiene? En el verso 36, por favor. Vamos a leer los dos versículos 36 y 37. Los vamos a leer en voz alta, por favor. ¿Lo tiene? Fíjate bien. Vamos a leerlo en voz alta.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás... Oiga, la palabra de Dios da importancia a lo que nuestra lengua habla. Podemos ser justificados por lo que decimos, pero también podemos ser ¿qué? Condenados. ¿O no dice la Escritura que si creyeres en tu corazón que Jesús es Señor, y qué más, y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvar. ¿Es importante para Dios la confesión o lo que hablamos? Sí, hermanos, sí es importante. Y dice la Escritura, de toda palabra ociosa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar cuenta. Mira, es muy importante lo que tú y yo expresamos. Es muy importante lo que tú y yo decimos. Es muy importante la manera en que nosotros estamos utilizando esta capacidad que Dios nos dio para expresarnos. ¿Sabes lo que hace la lengua? En Mateo capítulo 15, en el versículo 11, Mateo 15, verso 11. Tiene. Los fariseos habían llegado con los discípulos del Señor y habían reprochado al Señor Jesucristo que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer el pan. Y es que ellos tenían como un rito lavarse las manos como parte de su purificación. Y el Señor Jesucristo les dijo claramente de esta manera, verso 11, lo tienes. Dice, no lo que entra en la boca, ¿qué? Contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No es tan importante si tú comes cerdo o no comes cerdo. No es tan importante si tú comes solamente legumbres o no comes solamente legumbres. Esto no es lo importante. Lo importante no es lo que tú comes, lo importante es lo que sale de tu boca, porque esto sí puede contaminar al hombre. Dice así, pero versículo 12, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron qué? Ojalá que aquí no haya quien se ofenda. Ojalá que de verdad no haya quien se ofenda. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo va a haber fe en nuestro corazón si no es a través de la palabra de Dios? La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Hermano, ojalá que mis palabras no te ofendan a ti. Yo pido que sea Dios el que hable estas palabras, porque son las palabras de Dios las que estoy tratando de expresar, no son mis palabras. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué? ¿Qué entiendes tú por eso? Porque fíjate lo que dice, Señor, se ofendieron los fariseos, ya no quieren estar aquí contigo, ¿verdad? Y el Señor que dijo, pues vamos a buscarlos, vamos a buscar a los fariseos, que no se nos pierdan los fariseos. ¿Cómo que se ofendieron por esta palabra? Pues vamos a alcanzarlos. ¿Sabes qué es lo que dijo el Señor? Toda planta que mi Padre no plantó, ¿qué? Será desarraigada. Y mira, déjame decirte claramente esto. Lo que yo estoy predicando en esta mañana no es para hacer alusión a personas que no se quieren congregar en nuestra iglesia o que han decidido congregarse. No, hermano, no estoy refiriéndome yo a esto, ni estoy llamándole que los que no se congregan en nuestra iglesia son plantas desarraigadas por el Padre Celestial. Líbrenos Dios de pensar esto. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia universal. Amén. Si alguna persona no siente bendición,
no prediques así, ya no hables así tan fuerte porque se van a ofender, porque les estás diciendo, ¿verdad?, que lo que sale de su boca, eso los está contaminando a ellos. Y el Señor les contestó así: la planta que no plantó mi Padre, ¿qué? Será desarraigada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ande? Toda idea falsa será quitada. O sea, amén, tiene que ser del Espíritu. En otras palabras le estaba diciendo, pues ¿para qué te estás empeñando que el fariseo esté dentro de nosotros? Si ellos son desarraigados, es simplemente porque mi Padre no plantó esa planta. Amén. Si no están en el Señor Jesucristo, es simplemente porque mi Padre no plantó esa planta. En su soberanía o en su conocimiento, ¿verdad?, no está dentro de Cristo. ¿Por qué? Porque no le place al Padre. Recuerdo yo esta historia de uno que, un pastor, ¿verdad?, que estaba jalando su cordero, ¿verdad?, su oveja. Ándale, le decía, jalándola, la traía de aquí del cuello, ¿verdad? Ándale, dice, vámonos al cielo, ¿verdad? Mira, está bonito el cielo, ¿verdad? Mira, hay ángeles en el cielo, y la oveja no así, iba dejando las rayas, ¿verdad? Así que la jalaba a fuerza. Ándale, vente para acá. Total que llega al cielo este pastor con la oveja, ¿verdad? Y toca. Entonces sale el que... Es una historia, Sale el que tenía las llaves del templo. Del cielo, perdón. Entonces abre y le dice Pedro al pastor, ¿y luego a qué vienes? Pues te traigo esta oveja, dice, y la oveja ni siquiera quería entrar adentro. Te traigo esta oveja, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál oveja? Entonces dice, pues mira, la traigo jalando. Y dice, no, hombre, dice, esta no es oveja, es una cabra. Hermanos, si no somos ovejas, ¿qué somos? Hermano, ojalá ninguno de nosotros seamos cabras, de veras, que seamos ovejas del Señor, hermano. Toda planta que mi Padre Celestial no plantó, será desarraigada. Hermanos, tenemos que tener conciencia de que dentro de la viña del Señor hay trigo, pero también dentro de la viña del Señor, ¿qué hay? Hay cizaña, y muchas veces tienen que crecer juntos la cizaña con el trigo. Pero te digo una cosa, al final la cizaña tiene que ser separada ¿de qué? Del trigo. Y esto es delicado. Mira muy bien lo que sigue diciendo aquí. Dice aquí, verso 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, esto no contamina al hombre, ¿verdad? Cuando mucho, pues, le producen amibas, y tiene amibas, pero no le contamina espiritualmente. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ya estaba diciendo a sus discípulos, no sean tan religiosos de cuidarse de estas cositas, ¿verdad?, que están cuidándose los fariseos, cuando están descuidando lo más grande, cuando se están dejando contaminar. Como Santiago decía, en Santiago capítulo 3, el versículo 6. Quiero pedirle que alguien lo lea en voz alta primero. Santiago 3:6.
¿Lo tiene? A ver, léalo en voz alta. Dice aquí, contamina ¿qué? Todo el cuerpo. ¿Qué contamina todo tu cuerpo? La lengua. La lengua contamina todo el cuerpo. Y también dice aquí que la lengua ¿qué? Es inflamada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que es inflamada por el infierno. Que la lengua es inflamada. ¿Qué? Es inspirada por el infierno. ¿Cómo? Levantada. ¿Qué es? Alimentada, exactamente. O sea, el infierno le echa más leña a la lengua, ¿verdad? Esto quiere decir dos cosas. Número uno, la lengua puede contaminar toda tu vida, todo tu cuerpo, porque no está hablando acerca de lo físico, porque ya viste lo que el Señor Jesucristo dice, no es lo que entra a tu boca lo que contamina al hombre, no está hablando de lo físico, es lo que sale, lo que contamina, y dice, contamina todo tu cuerpo, y no está hablando que tu boca es para contaminar físicamente, pero te contamina toda tu vida, toda tu vida. ¿Has observado alguna persona cuando comienza a expresarse negativamente o comienza a hablar ofensas o maldiciones? Parece como que el mismo Satanás inflama su lengua y le echa más leña. Y si antes estaba un poquito alterado, ¿verdad? Cuando comienza a sacar todo lo que tiene, se hace más grande y más grande y más grande. Levante la mano lo que les ha pasado así. Sí. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Cuando Pedro le dijo al Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo estaba expresando la voluntad de su Padre Celestial para ir a Jerusalén? Dice, y allí en Jerusalén voy a sufrir mucho. Voy a ser golpeado, voy a ser crucificado. ¿Y sabes lo que dijo Pedro? Dice, en ninguna manera que... Oiga, ¿le estaba ofendiendo Pedro al Señor Jesucristo? ¿Le estaba diciendo alguna cosa así, alguna mala palabra al Señor Jesucristo? No, si hasta parecía muy espiritual, ¿no? Parecía muy bueno, ¿o no es así? Ay, Señor, yo tengo tanto cuidado por ti, de veras, en ninguna manera esto te acontezca. Pero sabes, estas palabras no venían de Dios. ¿Qué le dijo al Señor? Cállate, ¿qué? Satanás, porque no estás hablando como Dios y no estás hablando como los hombres. Hermanos, se necesita una revelación del Señor para poder utilizar nuestra lengua en el uso correcto. O tu lengua está bendiciendo o tu lengua está ¿qué? Maldiciendo. Vamos a ver rápidamente algunos pecados de la lengua que dice la palabra del Señor. Algunos pecados. Mencióname tú un pecado de la lengua. Calumnia, ¿es pecado la calumnia? A ver, ¿qué más? Chismes, blasfemia, mentira, maldiciones, ¿cómo? Injuria, intriga, malas palabras. ¿Son malas palabras pecado? Sí. Todo eso es pecado. Vamos a tratar solamente con algunos pecaditos de la lengua, ¿verdad? Porque tal parece como que los cristianos los consideran así, pecaditos tan pequeños, ¿verdad? Así como pecaditos veniales, ¿verdad? Pero no, hermano, no hay grados de pecado, todo es pecado. Hablar fuera de momento también, hermano. Ofensas, falsos testimonios, vanagloriarse también. ¿Cómo? Insinuaciones falsas, algo que no es cierto, amén.
¿sí? Hay todo tipo de pecado. Vamos a tratar uno. Fíjese lo que dice Santiago. Y Santiago lo coloca como un pecado. Versículo 1 y 2. Santiago capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que ¿qué? Que recibiremos mayor condenación. A ver, yo quiero que tú me ayudes a explicar este versículo. Dice: no nos hagamos maestros muchos de nosotros, ¿verdad? Dice aquí: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor que condenación. ¿Qué quiere decir en primer lugar hacerse maestros? Vanagloriarse, ¿qué más? Enseñar, o sea que la palabra del Señor dice que no enseñemos mejor, porque dice que recibiremos mayor condenación. Sinceramente yo no quiero recibir mayor condenación, mejor yo dejo el micrófono y recibo la condenación general, ¿verdad? Pero si los que enseñan la palabra de Dios vamos a recibir mayor condenación, pues mejor yo quiero más bendición que condenación. Amén. Simplemente es esto. Creer que sabemos más que el otro. Esto es hacerte maestro. O sea, no es que el Señor te constituyó por maestro, no es que el Señor te constituyó con un don de enseñanza, no, es que piensas que tú sabes mejor, que tú lo harías mejor. Esto es hacerte maestro. Pero sabes una cosa, cuando enseñamos algo, por eso dice recibiremos mayor condenación, cuando enseñamos algo, nosotros mismos somos responsables de aquello que estamos enseñando, ¿verdad? Los fariseos enseñaban, pero no hacían, no actuaban. ¿Qué te parece? Que yo te esté enseñando de la lengua y después del culto, ¿verdad? Digo: oye hermano, déjame decirte una cosa que no me aguanto, ¿verdad? Había tres pastores y luego uno de ellos le dice, bueno, dice, pues aquí estamos en confianza, estamos entre pastores, pues ¿por qué no nos decimos nuestras debilidades? Al cabo, pues nadie va a saberlo, nomás entre nosotros. Y dice uno: bueno, pues está bien, dice. Sinceramente, dice, pues, de vez en cuando ando en el mundo. Dice, esta es mi debilidad, ¿verdad? Y luego dice el otro: pues yo soy infiel, dice el otro. Luego dice el otro: ¿y cuál es tu debilidad? Dice: híjole, es que a mí me gusta el chisme. Así que se acabó a los otros dos pastores, Pero sabes una cosa, toda falla tiene su retribución, todo. Si yo estoy pretendiendo que te estoy enseñando una cosa y yo mismo no le estoy aplicando a mi vida y yo mismo estoy fallando en esto, sí, mayor condenación voy a recibir, mayor condenación voy a recibir. Y es tan fácil, hermanos, pensar que nosotros sabemos hacer mejor las cosas. Es tan fácil. Si alguien está haciendo una pintura, no falta quien venga y le dice: yo creo que te quedaría mejor así, ¿verdad? Si tú estás haciendo algo, no falta un maestro que te diga, que te enseñe, que te instruya. Si tú hiciste una cosa, no falta alguien que te diga: hubieras hecho esto. Yo en tu lugar, mejor, yo le diría esto y esto. Esto es hacerte maestro, pretender que tú sabes más. Y esto ya de por sí es un pecado. Y más
cuando está incluida, el versículo 2 de Santiago capítulo 3, está incluida una ofensa. Dice aquí: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de ¿qué? De refrenar todo ¿qué? Su cuerpo. ¿Sabes lo que sucede cuando esta clase de pecado de la lengua comienza a surgir dentro de la iglesia? Vamos a leer Tito capítulo 3, versículo 10. Tito 3, 10. Voy a pedirle que no olvide los pensamientos que hemos estado hilando, hermanos. Esta enseñanza, más que predicación, es como una enseñanza. Y por eso estamos viendo varios versículos y estamos deteniéndonos en cada punto. Capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tiene? Fíjate lo que dice versículo 8. Amén. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita que las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado. ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? Cuando una persona usa mal la lengua, causa divisiones. Y la palabra del Señor da autoridad al anciano, al pastor, de que aquella persona que está causando divisiones tiene que ser cortado de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque está causando divisiones. Otro pecado de la lengua, ¿sabes qué son? Las ofensas, como dice Santiago. Muchos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas veces. El que no ofende con su boca, ¿qué? Ese es un varón ¿qué? Perfecto. Y claro, nos excusamos nosotros de decir, pues yo no soy perfecto. Y ni Pablo era perfecto. ¿Cómo yo voy a ser perfecto? Pero el Señor Jesucristo dice: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y está diciendo, no te conformes con decir que no eres perfecto y ya. Eso no te da ningún derecho para seguir ofendiendo de palabra, porque dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Sobre todo con las personas que convivimos más cercanamente, tenemos una mayor oportunidad para mal usar nuestra lengua. Al final del siguiente punto, solamente tengo un punto más para atar toda la enseñanza. Pero yo al final quiero pedir una cosa. Yo quiero pedir que de una manera de convicción, no por obligación, no por rutina, no por nada, pero de una manera de convicción. Si hay alguien aquí que el Espíritu Santo le da convicción y su conciencia le da convicción de que ha caído en ser usado por su propia lengua, yo quiero que levante su voz y que pida perdón a Dios, o pidamos perdón a Dios, hacia el Espíritu Santo nos está dando convicción de que estamos fallando. Estaba yo mencionando acerca de los que convivimos más cercanamente. Mira, yo quiero tocar acerca de la vida matrimonial, porque en la vida matrimonial hay mucha oportunidad de que tú seas usado por Satanás para ofender con tu lengua, porque no estás siendo usado por Dios,
para bendecir a tu cónyuge. Estás siendo usado ¿por quién? Por Satanás, para ofender a tu esposo o para ofender a tu esposa, ¿verdad? Y la puedes ofender de muchas maneras, pero tú sabes si estás ofendiendo o no estás ofendiendo. Porque no es solamente que vayas a ofender con malas palabras, no. Tú puedes ofender de muchas maneras, ¿verdad? Como dice que tú puedes ser como dice, el mátalas callando o cómo. O sea, que no dices nada, pero acabas con medio mundo, ¿verdad? No, muchas veces ofendemos de muchas maneras. De palabra podemos ofender muchas veces. Si tú no te arrepientes de esas ofensas que continuamente tú estás haciendo a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, esa manera de hablar se te está haciendo un hábito, te está creando un hábito, y ese hábito te va a llevar a una consecuencia muy grave, a que toda tu lengua sea inflamada. ¿Por qué? Por el infierno. ¿Cuántas veces en una discusión entre esposos no comienza alguien levantando la voz y comienza a ofender a la otra persona? Y estoy hablando entre cristianos, no estoy hablando entre los mundanos, estoy hablando entre cristianos. ¿Cómo me gustaría de verdad que en este día algún marido, alguna esposa que realmente tenga convicción de Dios, que levante su voz y que diga: Señor, perdóname, porque reconozco delante de ti que realmente yo he fallado? Allí va a comenzar un cambio. Señor, perdóname porque realmente yo he dejado utilizar mi lengua para causar divisiones, para murmurar, para chismes, para contenciones, para blasfemias, para ofensas. Perdóname porque yo he permitido que agua amarga salga de mi ser, cuando el Señor Jesucristo dice: ríos de agua ¿de qué? De agua de vida correrán de tu interior. ¿Qué está corriendo, hermanos, de nuestro interior? Está corriendo ríos de agua de vida o ríos de agua de muerte. Mateo capítulo 5. Es la penúltima cita. Mateo capítulo 5. ¿Lo tienes? Amén. Dice así, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno ¿de qué? Le ha dicho necio a su hermano. Pero sabe, no es esta expresión, porque de acuerdo con la época cambia el significado y el valor de las palabras. Y hoy en día, ¿cuántas veces no escucho yo la palabra necio? Sobre todo en el norte de México se usa mucho esa expresión: no seas necio, ¿verdad? Eres un necio. Pero no se está expresando como en la expresión aramea. ¿Sabes lo que en arameo significa? Esta palabra en arameo es la palabra raca. Hasta se oye mal, ¿verdad? Raca. ¿Sabes lo que quiere decir raca? ¿Qué es raca? Necio. Le decían raca. ¿Sabes? Esta es una expresión de desprecio. Era una expresión de desprecio. Así, cuando a alguien le llamaban raca, era una palabra de mucho desprecio. Lo estaban expresando, pero diciéndole: te desprecio, así, te desprecio.
Así es, así. Chinche. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabes? Esta expresión en arameo no es solamente fatuo, esta expresión era moros. Y esta expresión quería decir, era una expresión para decirle, tú estás reprobado, así, perdido, estás desprovisto de toda espiritualidad, o sea, eres un demonio, ¿verdad? Así. Pero cuando una persona se enojaba en contra de otra y le decía estas expresiones, ¿sabes? La palabra de Dios dice que eso es grave. Eso es grave. Esto es no como para que tú desprecies a una persona o para que tú ofendas a una persona y te vayas de con ella y ya, sin sentir nada. Dice la Escritura, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano, ¿qué? Tiene que algo contra ti, porque muchas veces decimos, no, pues si yo no tengo nada contra aquella persona, no, pero aquella persona tiene algo contra ti. Y si aquella persona tiene algo contra ti, ¿por qué no vas y te reconcilias con esa persona? Amén. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo quiero hacer un reto a esta iglesia, hermanos, porque te digo una cosa, esto ya tiene casi 2000 años de estar escrito. Yo tengo solamente 15 años de ser cristiano, 15 años. Y en 15 años he visto bien poquitas veces, y en bien poquitos cristianos que realmente quieren cumplir esta parte. Lo único que hacen cuando el otro está ofendido, cuando tú estás ofendido, es toda la basura, ¿verdad? Va abajo de la alfombra y ya. Y no va, oye, si yo te ofendí, perdóname. ¿Cuántas veces yo no he visto cristianos tan orgullosos que no se dignan en decir perdón? No, que el otro me perdone, si el otro fue el que me ofendió. Pero ¿cuántas veces yo no he visto cristianos que nunca mencionan sinceramente la palabra perdóname? He visto también el otro extremo, ¿verdad? El otro extremo de los que siempre están pidiendo perdón, pero siempre vuelven a hacer lo mismo, ¿verdad? Y 70 veces 7, parece como que ya se les terminaron las 70 veces 7 de pedir perdón, ¿verdad? Aunque la Escritura dice que de todos modos, aunque sean 70 veces 7, tú tienes que seguir, ¿qué? Tienes que seguir perdonando. Pero ve la importancia que la palabra del Señor le da. Si traes tu ofrenda al altar, yo te pregunto, ¿qué ofrenda le has traído al Señor en este día? ¿Qué ofrenda le has venido? ¿Con qué ofrenda vienes ante el Señor? ¿Con ofrenda de alabanza? ¿Con ofrenda de labios que confiesan su nombre? Pero que sin embargo estás pecando con tu lengua y que sin embargo estás utilizando tu lengua para mal y estás ofendiendo, y hay personas lastimadas por tu culpa y hay personas que están ofendidas por tu culpa. Si no lo sabes, pide al Señor una revelación. Pero si lo sabes, qué malo que tú hagas caso omiso de lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabes cuál es mi confianza? Mi confianza es que no tienen que hacer caso a mis predicaciones. Mi confianza es que nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Mi confianza no es que mis palabras penetren como clavos sin